Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta tercera charla, Ilustraciones en volumen para libros álbum en plasticina y vellón, que es parte del ciclo Capacitaciones para la Industria Editorial con enfoque de género, Nosotras también, proyecto financiado por el MINCAP 2020. Voy a hacer una breve introducción al diorama, que es un antecedente de las ilustraciones volumétricas, para luego presentar a nuestras invitadas sus proyectos y que ellas puedan exponer sobre su trabajo. Un diorama es un tipo de maqueta que muestra figuras humanas, vehículos, animales o incluso seres imaginarios como punto focal de su composición, presentados dentro de un entorno y con el propósito de representar una escena. En ocasiones, se ubica delante de un fondo pintado de manera que simule un entorno real, pudiendo completarse con efectos de iluminación. Se pueden representar imágenes de la naturaleza, ciudades, eventos históricos, batallas, etcétera, bien sea con fines educativos o de entretenimiento. El término fue acuñado por Louis Daguerre en 1822 para un tipo de expositor rotativo. Fue popularizado a fines del siglo XIX y a principios del XX por Frank Chapman, conservador asociado del Museo Americano de Historia Natural. En algunas ocasiones, la tercera dimensión, o la profundidad y grosor, es muy pequeña comparada con las otras dos, al estar destinada a su composición a la observación desde un punto de vista fijo. Es a este tipo de representación al que algunos autores reservan en exclusiva el término diorama. Luego, animación en volumen. La animación en volumen o animación fotograma a fotograma, también llamada por su término en inglés stop motion, es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. Stop motion es un anglicismo que empezó a penetrar al uso de la lengua española en tiempos relativamente recientes. En general, se usan esos términos o se denomina animaciones fotograma a las que no entran en la categoría del dibujo animado ni en la de la animación por ordenador. Esto es, que no fueron dibujadas o pintadas ni a mano, sino que creando imágenes tomadas de la realidad. Así pues, el fotograma a fotograma se utiliza para producir movimientos animados de cualquier objeto, ya sea rígido o maleable, como por ejemplo juguetes, bloques de construcción, muñecos articulados o personajes creados con plasticina o vellón. Hoy estamos con Tamara Reyes y Cecilia Villacrés, quienes nos hablarán de su trabajo y experiencias con las ilustraciones volumétricas. Voy a presentar primero a Tamara. Trabaja como directora ejecutiva en la editorial y productora audiovisual Calcetines Animados. Desde 2014 se ha dedicado a crear contenido infantil, tanto desde el audiovisual como desde la narrativa, especializándose en stop motion, en animación y clay illustration, ambas multitécnicas que se caracterizan por la construcción de escenarios y el uso de cámara fotográfica para la captura del contenido. Actualmente trabaja junto a Cecilia Villacrés en dos proyectos, uno editorial con técnica de ilustración en volumen y otro animado en stop motion. También estamos con Cecilia Villacrés, quien es diseñadora gráfica y hace 5 años se dedica a la creación de juguetes de autor bajo su marca Love Cats Collectibles. Ha expuesto en el Festival Piratearte Medellín y en el Design Art Toy World Cup en Nueva York. En Santiago organizó la exposición Expo Art Toys en la participación de varios ilustradores chilenos. Entonces voy a dejar a Tamara y a Cecilia para que hagan la exposición de su trabajo y eso lo vamos a ir mixturizando con preguntas. Muchas gracias por estar acá. Hola. Bueno, gracias Gladys. Hola Cecilia. Vamos a empezar esta charla agradeciendo la invitación de Gladys de participar en estas charlas. Creo que el aporte que podemos hacer
todos los participantes del mundo editorial al surgimiento de nuevos géneros y de nuevos formatos es súper importante, en especial si venimos desde el mundo de las mujeres, desde donde nosotras podemos crear. Entonces agradecemos mucho la invitación y nosotras el día de hoy vamos a hablar de lo que es ilustración en volumen o ilustración tridimensional, que es toda esa línea de la ilustración que va más allá de la ilustración en papel, que se sale del dibujo plano, que se sale del dibujo digital y que se conforma como una imagen en volumen existente que se captura con una cámara, como una fotografía, pero que está pensada para hacer una ilustración. No sé si ustedes que están ahí, ¿me ven la presentación o no? ¿Se ve? ¿Sí? Ah, ¿me escuchan? ¿Se ve? Sí, se ve todo. Ya. Gracias. Lo que pasa es que como ahora tengo la pantalla en pantalla completa, no puedo ver ni chat ni nada. Bueno, tal como decía Gladys, la ilustración tridimensional tiene como dos raíces. Una es el diorama que empieza como en 1902 y tiene un origen principalmente práctico. Era para recrear cosas históricas. Entonces, para que las personas pudiesen apreciarlas en los museos, qué sé yo, tenía un fin histórico, un fin militar también, se recreaban barcos, tanques, diferentes cosas, y un fin biológico, científico, porque también se recreaban animales o partes de la célula, qué sé yo, en estos formatos. El diorama también puede ser chiquito, en miniatura, en diferentes escalas. Hay como desde de 1 a 12 hacia abajo, digamos, de escalas. Y también se ocupa para todo lo contrario, que es como para mostrar cosas en grande, como por ejemplo cuando hacen réplicas de células o de partes del cuerpo. En general, la ilustración en volumen se nutre de la escultura y de la fotografía. Se caracteriza por tener nociones de perspectiva, porque como estamos hablando de objetos en volumen, de perspectiva, de profundidad, de iluminación, y eso hace que este campo se mueva entre la ilustración y la escenografía. Como les comentaba antes, nace en el fondo en 1902, en realidad parte en el 1800 y fracción, 1800 y tanto, 1023, cuando se empezaron a hacer los dioramas, que la palabra viene de unos escenarios que se hacían pintados, que son el origen del daguerrotipo, que es uno de los padres del cine, digamos, donde se hacían unas imágenes pintadas, y la gracia era que estas imágenes tenían una transición lumínica, entonces tú podías hacer que la luz pasara por ellas, y en esa época era una maravilla, o sea, una imagen que le pasara la luz del día a la noche, o que se movieran las nubes, era ya, pero asombroso. Entonces la gente estaba maravillada con eso, pero después de un tiempo empezó a decaer. El estudio donde se hacía se quemó, tuvo un incendio, y lo único que pudieron rescatar en esa época fue el daguerrotipo, y por eso el cine siguió hacia allá. Y el diorama empezó a quedar al margen y se empezó a desarrollar después esta técnica de miniatura y se alejó un poquito del cine. Pero después se volvió a encontrar en el stop motion. No sé, Ceci, si quieres aportar un poco por aquí. Stop motion, bueno, muchas personas saben, el stop motion es la técnica que es la animación cuadro a cuadro. Y bueno, aquí vemos esta película que realmente es como un corto, no es tan largo, no sé si lo han visto, de insectos, en la que parece que se llama el escarabajo triste, el escarabajo viajero, no me acuerdo cómo se llama exactamente la que pusiste la imagen, pero que la persona que hizo ese stop motion tiene una cantidad, lo recomiendo mucho, tiene una cantidad de miniaturas, y una cantidad de detalles desde bicicletas, del tamaño de un saltamontes, de hecho lo más grande era el tamaño de un saltamontes. Entonces tenemos el stop motion, que es la técnica de animar objetos cuadro a cuadro en una sucesión de imágenes seguidas, y una rama del stop motion crea escenarios y personajes a escala. Los personajes suelen ser de elementos maleables, entonces tenemos personajes que pueden ser, en este caso, insectos que tenían alambre adentro, pero puede ser plasticina, puede ser estructuras de metal recubiertas de látex, puede ser con alambre, puede ser de vellón, puede tener
de diferentes maneras puede ser stop motion. De hecho, hace poco vi un stop motion hecho de, como con láminas de mica, que me lo mostró Sí. la cámara, y era increíble, como pintado, se nota que es stop motion, muy bonito, y es algo que ahora nosotros consideramos el stop motion como verdaderas obras de arte porque toman muchísimo tiempo. Toman desde los escenarios, la escenografía en hacerlo, los elementos, los personajes, toman mucho tiempo en realizarse. Entonces, esta parte, esta parte que tiene que ver la ilustración volumétrica con la stop motion en todo lo que es la creación de personajes, el alambre, pero no tiene la parte del grabado imagen a imagen. En vez de eso, tiene la parte de fotografía. Claro, algo que puedo complementar a lo que dice Ceci, bueno, lo que estamos viendo es de un animador que a mí me encanta, que es uno de los padres del stop motion, que se llama Vladislav Starevich. Él, bueno, ustedes no sé si deben tener a lo mejor alguna noción de cine, el stop motion partió con un descubrimiento azaroso de Méliès, que se le quedó parada el celuloide cuando estaba grabando, y se dio cuenta que en ese paro había una cabeza y de repente la cabeza no estaba. Entonces, oh, wow, magia. Pero no, no era magia, era la posibilidad de parar estos fotogramas. Entonces, al parar los fotogramas también podríamos ir capturando cosas fotograma a fotograma. Entonces, wow, hemos hecho un descubrimiento en el cine. Bueno, este corto, este pedacito que estamos viendo, es de un corto del año 22 y es de Vladislav Starevich. Él era estas personas que estudian los insectos, entomólogo, no. Bueno, gracias, estos que estudian los insectos, y él quería enseñar más sobre los insectos. Entonces no encontró nada mejor que los insectos que él disecaba, ponerles alambre y empezar a contar historias con ellos. Y después descubrió que esto era muy interesante y muy plástico y siguió haciendo mucho más cortos de este tipo. Tiene unos cortos muy bonitos, vale la pena verlo. Bueno, como decía la Ceci, lo que tiene en la ilustración en volumen o ilustración tridimensional del stop motion es el apego a la miniatura y el sentido plástico. Como veíamos antes, el diorama está más cercano a la realidad, a la recreación de lo real. En cambio, el stop motion, como viene de la rama del cine y de las bellas artes, se acerca más a la recreación, a la interpretación plástica, a la interpretación del artista de lo real. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un escarabajo que tiene una maletita, o sea, digamos que en la realidad los escarabajos no usan maletitas, no necesitan, pero aquí el autor dice que el escarabajo necesita la maletita y nos va a contar una historia con él. Entonces de ahí viene un poco lo de la ilustración en volumen, porque rescata el tema como de el arte que hay detrás de esta recreación. Por eso nosotros podemos decir que la ilustración en volumen o tridimensional no es ni lo uno ni lo otro, no es ni un diorama ni es un stop motion, porque tiene cosas de ambos mundos, pero, por ejemplo, no es animada como el stop motion y tampoco es una representación fidedigna de lo real. Por eso es una rama dentro de la ilustración. Hay algunos ilustradores que consideran la ilustración volumétrica más cercana a la escultura, que la consideran una rama dentro de la escultura, pero no es escultura tampoco porque esto está pensado para ser visto desde un solo plano, desde el plano desde el que se captura. Porque, como hemos mencionado, la ilustración en volumen es importante que se hace esta maqueta, digamos, esta especie de diorama, pero se va a capturar con una cámara, se va a capturar en una fotografía. Y tampoco es fotografía propiamente tal porque yo estoy componiendo plásticamente esta fotografía. No es como cuando uno captura una fotografía de un paisaje en la realidad o incluso cuando pones a una modelo dentro de un estudio. Porque este estudio de la animación, de la ilustración en volumen, está hecho para ser visto desde un solo plano. Está hecho para hacer una composición plástica. Por eso va más allá de la fotografía, va más allá de la escultura. Nosotras trabajamos dos líneas distintas de la ilustración en volumen. Yo me especializo en Clay Illustration, que es ilustración con plasticina, y la Ceci se especializa en ilustración en vellón. Yo les voy a contar un poco de los procesos del Clay Illustration. Yo tengo la pantalla en pantalla completa, entonces no puedo mirar si tienen preguntas, pero pueden ir dejando las preguntas en el chat y la Gladys nos va a ir ayudando como mediadora de las preguntas. Ya. Bueno, el Clay Illustration
es una técnica de ilustración en volumen, como les decía, donde los personajes se hacen principalmente en plasticina, pero también se emplean otros materiales. El proceso del Clay Illustration es muy similar a lo que sería la preproducción de un stop motion. Yo al menos lo trabajo de la siguiente manera. En general, yo tengo una historia, un libro a ilustrar, analizo todo el texto y hago un pequeño storyboard. Un storyboard como si fuera un storyboard para cine. Empiezo a dibujar, qué sé yo, me imagino un poco los planos, voy cambiándolo y voy estudiando el escenario. En general, los libros que me ha tocado ilustrar han sido libros ambientados en Chile, por tanto yo he podido buscar escenarios reales, lugares reales. Por ejemplo, el que está puesto ahora en pantalla es El zorro más brillante, que está ambientado en Copiapó y en los alrededores montañosos. Entonces yo hice un poco de investigación, viajé a Copiapó, saqué algunas muestras de suelo para irme como embebiendo de las texturas, de las luces, de los materiales, para poder trabajar estos fondos lo más realistas posible. Entonces empecé a maquetear en base como a las imágenes que habían, armé unos bocetos para ver cómo iba a ser el tiro de cámara, el plano, porque ahí ya empezamos a hablar un poco de fotografía, y la imagen terminó siendo esta. Entonces capturé un poco como de las texturas que habían en los lugares, en los cerros, qué sé yo, y después ya hice un juego más de entre maqueta, miniaturas, para poder recrear. A mí me gusta mucho este proceso en general porque me gusta esto como de captar las sensaciones plásticas de los lugares. Yo trato de que siempre tenga un poco ojalá, de la textura de lo real, o sea, o muestras de suelo, o hojitas, o cualquier cosita que nos recuerde, nos rememore plásticamente esta sensación. No sé si algunos recuerdan, quizás los más viejos que estén escuchando, recordarán unos libros que habían hace muchos años atrás, de tapa negra, de una editorial que se llama Froeber Kahn. Ellos trabajaban esta ilustración en volumen con muñequitos, que es más cercano a lo que hace la Ceci, con muñequitos y con tela, pero lo más rico que tenía esta ilustración era que tenía texturas. Entonces uno miraba la ropa de la princesa en el libro y parecía que la podías tocar, porque tenía la tela, el detalle, el borde. Entonces, todas esas sensaciones plásticas que se pierden un poco en la ilustración plana, que si bien tiene sentidos muy estéticos y usos del color, uno no tiene esa sensación de que puede meterse en el cuento, de que la imagen, ese objeto que ves en el libro, está ahí contigo, porque tiene volumen, tiene luz, sombra. Entonces, todo eso se rescata en este tipo de técnica y hace que sea mucho más inmersiva la experiencia literaria que tienes con ella. Porque vas leyendo el cuento y vas viendo que estos personajes pareciera que están ahí contigo, ¿sí? Como que podías tocarlos, digamos. Yo, bueno, como les decía, empiezo a trabajar las miniaturas, en general hago unos bocetos, voy viendo los planos y en general mi escala de trabajo suele ser como de 1 a 6 o de 1 a 8, por lo general, para que los escenarios sean más o menos abordables. Creo que tengo algunos planos por aquí. Planos, por ejemplo, aquí hay una recreación de suelo. Como les decía, yo trato de que el suelo sea lo más cercano a lo real posible. Y la escala me permite también abordarlo dentro del set, porque si fuera una escala más grande no me cabría, y una escala más pequeña se pierden los detalles. Entonces, tiene que tener una escala como abordable dentro de lo posible. Yo en general para los personajes ocupo plasticina, me gusta mucho la plasticina, tiene eso entre que es hermosa y frágil a la vez. La plasticina te va a aguantar 1 o 2 planos y se va a empezar a ajar, o puede sufrir, por ejemplo, se le pegan pelucitas, típico de los escenarios que tienes pelusa en el ambiente, te fuiste un rato y volviste y tienes 2, 3 pelusas pegadas en la nariz y sabes que las vas a tener que borrar con Photoshop o tener que retocarlo ahí mismo. Según el storyboard que ya hice previamente de los bocetos de las ilustraciones, yo sé cuántas veces va a aparecer un personaje y en qué actitudes. Eso me permite definir cuántos, no sé, pues cuántos zorritos voy a tener que hacer para el libro, cuántas chinchillas, cuántos flamencos, lo que sea. Para el zorro más brillante, de hecho, hice como 12 zorritos, están por aquí en una caja, los tengo, porque algunos fueron pruebas, otros
probé actitudes, no me funcionó, no me gustaron, qué sé yo, entonces al final elegí como de los que hice, dije ya, y algunos los ocupé de fondo por si necesitaba. Bueno, y hay otro escenario en el que estoy trabajando, y este es cómo se ve, cómo se quedó ese escenario. Si se fijan, bueno, ocupamos algunas luces, quedó bien bonito, o sea, si volvemos atrás, era así de ese porte, y después yo, bueno, trabajé el fondo en digital con croma, pero los personajes están ahí, pues, chiquititos, tienen una fuente. Y eso, para los personajes ocupo plasticina, pero para los otros, para los materiales del fondo ocupo diferentes cosas. Ocupo epoxilina, madera, cartón, a veces ocupo, como les decía, materiales naturales, ocupo tierra, hojitas, y trato en general de que la sensación visual que te dé sea una sensación rica, sea una sensación plástica, que te den ganas de tocarla y que tú visualmente sea atrayente. Después, la parte de la captura fotográfica es muy similar a lo que se hace en ilustración en vellón, así que voy a darles la palabra a la Ceci para que ella pueda contarles de su proceso de vellón y ahí después hablamos un poco de la fotografía. Ya. Bueno, la ilustración en vellón es totalmente parecida y a su vez diferente a la ilustración en plasticina. En mi caso, lo que hago también parto del boceto, aun cuando algunas ilustraciones que, por ejemplo, como esa que se ve en la pantalla, era para un set de imágenes que quería hacer basadas en las películas del estudio Ghibli. Aún así, hice bocetos para saber qué me convenía más en cuanto a escenario. Y para mí, como soy una persona un poco obsesiva compulsiva, quería sacar las fotos en exterior y para eso tenía que darme vueltas y vueltas en miles de lugares para buscar un bonito exterior para la fotografía, que eso también es como muy importante si no tienes un buen lugar, un buen estudio de fotografía, un buen lugar con mucha iluminación, es bastante complejo, así que para mí lo más importante era hacer el boceto. Y después del boceto, empiezo ya a imaginarme el personaje y a ver qué materiales voy a ocupar, porque por ejemplo en este personaje tiene partes de resina, la idea era que se viera esa parte translúcida, tiene Super Sculpey en las patas, entonces, y aunque no se nota mucho por el tipo de iluminación, algunas cosas uno sabe que después si agrandas la imagen se va a notar, lo mismo que decía la Tamara de que pelitos o cosas muy chiquititas, tú no las notas cuando estás sacando la foto. Después ya cuando la revelas, estás en el computador, la agrandas y se ve el más mínimo detalle que pensaste que no se iba a notar. En el caso, por ejemplo, de esa figura, hicimos una prueba de muchas fotos porque la iluminación tenía que ser muy específica para que se viera la iluminación solamente en los cuernos. De hecho, cuando uno ve las imágenes en vellón, no tiene mucha idea de la escala y por eso traje para que vieran el tamaño de esa figura. No es más grande que esto. Entonces, no se puede trabajar tanto más pequeño cuando es en vellón porque si no, no se distinguen los pelitos del vellón. Entonces, estas texturas es muy importante para mí trabajarlas lo más grande posible, en vez de trabajar muy, muy pequeño. Me gusta que los personajes sean un poco más grandes. Y como ahí mostraba también, por ejemplo, en el caso del diorama de Totoro, es un ambiente cerrado, mucho más manejable y es un diorama creado. Entonces, el pasto, todo es creado. Pero a la derecha tenemos otro que me costó mucho encontrar un árbol cortado así para poder sacar una bonita foto. Entonces eso también es importante para mí, decidir dónde voy a fotografiar al final la figura que estoy haciendo. Entonces, vamos a la siguiente para ver con lo del proceso. Todas estas figuras que hago de vellón tienen un alambre adentro. Entonces, aquí está la parte del proceso. Tiene un alambre que es cualquier alambre, pero eso me da la idea de, en general, en esta parte no se ve, pero yo lo que hago es un dibujo grande y hago el alambre encima del dibujo. Y eso me ayuda a ver las proporciones que va a tener el muñeco y también después es fácil para mí posarlo. Entonces, como el vellón es súper delicado, me preocupo mucho de que el alambre quede muy, muy apretado para después poder posarlo. Y lo que hago ya al final, por ejemplo, hay algunos personajes que requieren mucha ropa, entonces tengo que estar probando texturas, qué color va a ver mejor con el personaje, y la parte de los ojos las hago separadas para poder incrustarlo y darles diferentes expresiones dentro del libro.
porque por ejemplo en ese caso hicimos 3 mapaches, eran 3 tanukis que fueron hechos para Pupunku Chagama y en algunas partes tenía que verse más pequeño porque iba dentro de una canasta, en otras tenía que ser un poco más grande, así que, y en otros tenía que ser solamente la cabeza, así que hicimos varios tanukis solamente para ese libro. Entonces ahí muestro un poco cómo voy probando los ojos, voy probando las lágrimas, las boquitas. Dice, no tengo ninguno acá, pero ese es más o menos como el proceso básico. A ver, la próxima. Ahí, aquí ya está el producto final. Bueno, a la izquierda están las fotos del escenario. La escenografía es hecha con lo que sea. Cartón, yo uso mucho cartón forrado, cartón pluma, y uso mucha cerámica en frío. De hecho, las teteras, todo eso es súper esculpido, cerámica en frío, y ya después tenemos la fotografía final. Esa es una de las partes en que usamos como bracitos, cabeza y todo pegado a la tetera, que era cerámica en frío. De hecho, quedó bastante bien. Me gustó mucho la foto final con el escenario japonés. ¡Ay! Aquí está la portada. Muy, muy divertido. ¡Ay, Tamara! Tienes desbloqueado tienes el mute. Ya. ¿Ahí me escucho? Esta portada es la portada del proyecto que estamos trabajando ahora. Bunbuku Chagama es un cuento de original japonés, que es la leyenda de la tetera mágica, que es de hecho existe un templo incluso, que es un tanuki que se transforma en tetera. Entonces el templo, que en verdad existe en Japón, rinde culto a una tetera mágica que se supone que alguna vez fue un tanuki que se transformó en esta tetera para ayudar a un campesino. Hay distintas versiones de cómo ayudó al campesino o si ayudó a un monje o a un campesino, pero nosotros nos quedamos con la versión de que ayuda al campesino y de que se queda a vivir con él. Este es el proyecto que hemos estado trabajando estos últimos meses con Cecilia. Ella hizo todos los monitos, yo hice la fotografía, y entre las dos armamos los props, algunas cositas, hicimos las fotos acá en el estudio. Fue un proceso muy bonito, la adaptación, desde el dibujo del storyboard en adelante, está listo para entrar a imprenta y de hecho, bueno, dato aparte, el lunes se empieza la preventa y en el Día del Niño va a estar listo para la entrega. Este proyecto existe en formato Kamichibai, que es para hacer narración oral. Después de que salga de la presentación, les voy a mostrar el Kamichibai que tengo de fondo. Y es para hacer, para que sea narrado, digamos. Narración oral. Les vamos a mostrar ahora un videito. Ustedes me tienen que decir si se ve o no. Un videito del making. Ahí es interesante ver el video porque tú entiendes más la escala. Cuando lo ves a la persona tomando la foto, entiendes que la escala es muy pequeña. Nosotros trabajamos en una escala aún más pequeña de lo que se trabaja para stop motion. Sí. Escala miniatura. Y por lo tanto fue todo mucho más difícil de hacer, porque desde hacer los platitos, desde hacer todo tipo de cosas, es una escala muy, muy pequeña la que trabajamos. El stop motion en general se trabaja a escala 1 a 6. Yo creo que entienden igual lo que es una escala. Significa que 1 centímetro de nuestro trabajo equivale a 6 centímetros en la realidad. Un personaje stop motion en promedio, una persona adulta, de, no sé, pues de 1,60 m mide como 30 centímetros más o menos. Nosotros ahora estamos trabajando, bueno, el Bunbuku Chagama fue una escala mucho más chiquitita.
porque no sé, me acuerdo cuánto medía el mapache, pero medía unos 6 centímetros y el humano habrá medido. Eran muy pequeños. Eran muy, muy pequeñitos. Yo creo que tiene que haber sido fácil, no sé, unos a 10, a 15. Y la que estamos trabajando ahora, que es otro proyecto, que es Stop Motion, que es sorpresa, está en escala 1:9. En general, todo esto de las escalas tiene que ver con que tú dices, ya, perfecto, tengo un personaje adulto que mide, no sé, 30 centímetros, bueno, entonces, ¿de qué tamaño es su baño? O de qué tamaño es la puerta de su casa. Entonces ahí tienes que empezar a pensar de qué tamaño son sus platos. Entonces tú dices, oh, pucha, esto es muy grande, es muy pequeño. Entonces ahí empiezas a ver cómo construir los otros elementos que van en el escenario con el personaje, porque el personaje no es solo. Bueno, tengo puestas las diapos de los referentes, porque nosotras somos uno de los pocos artistas que hacen esto en Chile. Lo de la ilustración volumétrica en general no se hace mucho porque, al igual que el stop motion, son de las técnicas que toman más tiempo y que tienen menos posibilidades de corrección. Cuando una persona dibuja en digital, puede corregir sobre el mismo archivo. Bueno, la gente que dibuja en análogo sufre mucho más porque pintar en acuarela, si se te corrió la acuarela, no, te la tienes que bancar nomás, es terrible. Acá, por ejemplo, cuando yo ya tengo hecha la foto, ya la hice. Volver a montar el escenario, volver a iluminar, que me quede igual el plano, todo, después de varias semanas de haber desmontado, cuesta, es difícil, son recursos, entonces es poco probable que lo puedas volver a hacer. Y yo así no tenéis que empezar a retocar la foto en Photoshop, corregir, como les decía yo, esas pelucitas que se pegan a la plasticina, o en general cualquier error. Sí. Yo quisiera hacer una pregunta en relación a eso, y ¿qué ventajas tiene hacer la ilustración volumétrica versus la ilustración tradicional, que era un poco lo que estabas diciendo ahora? Yo creo que la Ceci y yo a lo mejor tenemos puntos de vista distintos. Personalmente yo puedo decir que lo que a mí me gusta de trabajar esta técnica es que visualmente es muy rica. O sea, cuando yo veo un suelo de tierra, veo un suelo de tierra y yo como que lo quiero tocar. Entonces, esa sensación plástica, a menos que sea una ilustración hiperrealista, que se vuelve como una fotografía y a lo mejor no es tan rica, la ilustración volumétrica sí, con estas miniaturas, con estos detallitos, es muy rica. Entonces, uno la encuentra muy, al menos a mí me pasa, a mí me conmueve, me pasan cosas con esa imagen. Sí, a mí también. De hecho, tenemos como una idea parecida. A mí lo que me pasa cuando veo la ilustración volumétrica, ayer estaba buscando referentes y libros en donde hubiera la ilustración volumétrica y es la que más queda marcada, queda más como impregnada en el cerebro cuando uno lo vio de chico. Y me lleva también mucho al stop motion. Cuando éramos pequeños y crecimos con esos stop motion que eran de... Bueno, estaba conversando con mi hija y mi hija me dice, no, yo crecí con Tim Burton, pero yo crecí con esas películas de Navidad que salía Rodolfo el Reno, no sé si, es muy antiguo, sí, pero me lleva a eso, me lleva a que la imagen, a que la ilustración que hicimos en algún momento te imaginas que va a cobrar vida. Por ejemplo, aquí en Chile, acá en Chile lo que estaba de moda antes era Tata Colores. Tata Colores fue muy popular y todo el mundo que lo vio de chico lo recuerda. Y eso era stop motion y quedó grabado de todas las como cortos que ponían antes de ir a dormir, antes de las noticias, lo que más le quedaba a uno era Tata Colores. Sí, sí, es verdad. O sea, te queda ahí y tú te evoca cierta nostalgia. Cuando tú ves una ilustración volumétrica, te da una cosa muy rica. Y espero, no sé, las nuevas generaciones, porque, por ejemplo, en los libros que tenía mi hija no había nada de eso. En mi época había un par, pero tampoco es tan común. Entonces, yo espero que cuando vean esta ilustración los niños queden así como se les quede en la mente y despierte muchas sensaciones de tocar las texturas. Mucha imaginación. A mí me ha pasado sobre todo con Corina, que fue el primer libro que publiqué, que los niños se acuerdan de Corina y la vuelven a pedir que se las cuenten. Como Corina está escrita en verso, hay un tema como con la sonoridad de la rima que a los niños les gustan mucho las cosas que tienen una sonoridad, una métrica, y más encima las ilustraciones que son muy bonitas. Una vez me pasó algo muy bonito que en una feria del libro, una niñita llegó al stand donde estaba mi libro y se emocionó muchísimo porque ella había elegido ese libro como su libro favorito en el colegio y tenían que hacer una cosa de arte con él, y ella en vez de hacer un dibujo hizo una gallina en papel,
como en papel maché. Entonces ella andaba con su gallina de papel maché, que era la portada del libro, era la Corina del libro. Y se sacó una foto con el libro en el stand, porque ella estaba muy emocionada de haber encontrado el lugar de donde estaba su libro favorito. No, qué rico. Entonces creo que tiene todo. Cuando tú haces una ilustración volumétrica, tiene todo. Tiene diseño de personaje, tú estás creando algo único. Para mí tiene todo. Tiene todos los componentes que son, que uno, al menos yo, como me dedico al diseño de autor, el juguete de autor, para mí es como, está conectado también. Voy a mostrarles algunos referentes porque nosotras no somos las únicas que hacemos esto. Bueno, en Chile hay dos artistas que me gustan mucho que hacen también este tipo de ilustración. Una es la Cecilia Toro, que ella también hace stop motion. Ella hace ilustración con plasticina, hace cosas muy bonitas y sacó unos libros con Origo. Esa colección como de cuentos infantiles, sacó como La vendedora de cerillas y Blancanieves, muy bonito. Y la otra que trabaja ilustración así en volumen, pero en vellón, es una chica que su nick es Feltirium. ¿A ti te gusta Feltirium, Ceci? Cuéntanos más. Sí, me gusta ella. Yo la vi, la primera vez que la vi fue en una exposición que hubo en San Miguel. Hicieron una exposición que se llamó El arte del juguete. No sé si en ese momento no nos conocíamos. Y hubieron diferentes exponentes de lo que es el juguete de autor. Así que ella también estaba como exponente de juguete de autor y tenía esculturas en vellón de 60 centímetros. O sea, te digo, un trabajo de años para cada escultura. Y de varios ojos, tiene un estilo muy bonito y muy único. Me gusta mucho su arte. Mira, ahora voy a mostrarles algunos de los referentes, que son como referentes de afuera. A mí me gusta mucho y sigo mucho el trabajo de la Irma Grönholm. Ella se llama De Plastilina en internet. Ella es una española que desde hace muchos años trabaja la ilustración en plasticina. Cuando yo empecé a hacer Corina, el 2014, yo busqué, dije, bueno, ¿habrá alguien más que esté haciendo como cosas en plasticina, que sean como para hacer ilustración, no animación? Y llegué a Irma y su trabajo me encanta. O sea, ella ha trabajado para empresas grandes, ha trabajado para marcas de ropa, ha trabajado para revistas, ha trabajado, no sé, para Coca-Cola, un montón de empresas muy grandes internacionales con esta ilustración en plasticina. Entonces, ella propone que la ilustración en plasticina es una técnica de ilustración más y que nadie le diga que no. Si ustedes se meten a su página, que es como deplastilina.com, una cosa así, ella hace miniaturas y se ven algunas fotos de sus escenarios y tiene un cuidado del detalle, de la calidad de la foto y de todo que en verdad vale la pena verlo. Es muy bonito. Y la de al lado es Karina Chapman, que ella tiene unos libros infantiles muy bonitos. Ella ya desde varios años atrás, como del 60 empezó Karina con esto, que se llama La mansión de los ratones. La mansión de los ratones, si ustedes la buscan también en internet, es una casa gigante, así, gigante, que ella tiene armada en una pieza de su casa, y es una casa que fácil debe tener como 2 metros de alto por 2 metros de ancho, con un montón de habitaciones chiquititas, llenas de detalle como la foto que hay aquí. Entonces imagínense, estos ratones deben medir unos 8 centímetros y toda esa cantidad de tonteritas chicas y detalles y texturas. Entonces uno encuentra, mira esa imagen y puedes recorrerla con la vista de principio a fin, de lado a lado, porque tiene muchos detalles. Tiene, no sé, pues la foto que hay al fondo, el reloj, tiene, bueno, las texturas de los ratoncitos, su ropa. Entonces, en verdad es una imagen que tú te puedes como deleitar mirando mucho rato. Tenemos una pregunta de las personas que están viendo y escuchando la charla y quizás sería interesante realizárselas para aprovechar la interactividad. Y Carla Salazar pregunta, ¿cómo trabajan con el editor o editora en cuanto a la ilustración final? Bueno, primero por eso uno arma el storyboard. Tú armas el storyboard y con eso propones.
Entonces, mira, esta imagen se va a ver así, el plano va a ser así, el color va a ser así, y después llevas como el bonito, mira, el monito que estamos trabajando es este. ¿Cachai? Ah, ya, perfecto, sí, no. Uno en general cuando arma la foto también está pensando en dónde va la caja de texto, o sea, no puedes simplemente llenarlo de detalles porque después no tienes dónde poner el texto, no se lee, no se ve bien. Yo lo fui adquiriendo con la práctica, con la experiencia. Como yo vengo del cine, para mí no fue importante ver dónde iba la caja de texto. Después empecé a tomar algunos diplomados sobre editorial y qué sé yo, y empecé a armar libros. Y dije, ah, bueno, sí, el texto tiene que tener cierta limpieza visual para ver dónde metes esta caja de texto o dónde dejas respirar la imagen para que no sea agotador para la vista. Entonces ahí es súper importante tener el trabajo con el editor y sobre todo con el diseñador gráfico que está detrás, que va a maquetear el libro. Sí, sí, nosotros para Ubuntu yo hice el story y después cuando se le presenté a Tamara, tuvo muchas correcciones en cuanto a las secuencias y en cuanto a los cuadros, así que, y aparte de eso, cada personaje tenía su rotación y tenía su paleta de color, cada pequeña cosita que hacíamos los props, ya una vez que tenía varios armados, iba mandando fotos para ver que fueran un poco con lo que ella tenía en mente para el producto final, que no destonaran, por ejemplo, cuando elegimos la ropa, había ropa para el monje que era como muy vistosa, entonces había que elegir una tela más sobria, cosas así. Entonces se van planeando muy de a poco, hasta que ya tienes como todo el setup y haces la parte del montaje. Y para complementar esa pregunta y las respuestas que ya nos dieron, ¿en qué momento deciden qué tipo de ilustración usan en sus relatos? A mí me gusta la ilustración en volumen, entonces en general cuando yo abordo un relato lo pienso desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué tipo de ilustración? Para mí siempre va a ser ilustración en volumen. Si busco otra cosa, probablemente le pida a algún colega que trabaje conmigo. Yo participo del grupo de ilustradoras chilenas donde hay gente que es muy talentosa. Entonces, si busco acuarela o busco óleo, voy a recurrir a algún otro colega. Sí, lo mismo me pasa porque como yo vengo del mundo un poco más del diorama, de hecho partí haciendo dioramas hace muchos años para un grupo en el que estaba que era de juguetes. Entonces yo vengo de la parte del juguete del diorama también como mi primera respuesta al ver un relato es también hacer un diorama. Aunque también hago ilustración Shumo, que es como el sumie, pero técnica china. Me gusta mucho más la parte de cuando estabas contando, pero también siento que tiene que ver con el tipo de relatos, ¿sí? Hay relatos en los que uno se imagina inmediatamente algo con mucho detalle, con mucha escena, y hay otros en los que te imaginas como cosas más abstractas, quizás si el relato da para algo muy, muy abstracto, entonces tú te imaginas más tintas. Creo que también tiene que ver con esa parte. Yo creo que cualquier relato, voy a decir algo polémico, ¿ah? Yo creo que cualquier relato se puede abordar desde la ilustración en volumen. Me pasó que vi un libro, ¿cómo se llama este autor que me gusta mucho? Me voy a acordar el nombre en algún minuto. Y él generalmente trabaja un tipo de ilustración que es con bastante detalle y sacó un libro que era con ilustraciones con escultura y fotografía. Y yo dije, oh, voy a mirar la misma volada de él que hace una ilustración en una maqueta, y me sorprendió gratamente la austeridad que tenía la imagen. Es un libro que hace referencia a fragmentos de cuentos de los hermanos Grimm, y él recrea una escena del libro y nada más. Y las imágenes son preciosas, son sutiles, son una evocación plástica, nada más. Entonces tú las miras y son muy comunicativas, a pesar de que son muy sencillas. Como que las luces tiene un sentido plástico, la composición del plano, entonces no, creo que incluso la poesía más dura, más austera, puede ser abordada con una ilustración en volumen si esa ilustración en volumen está bien resuelta, está bien pensada. Sí, también tiene que ver un poco con eso. Bueno, por ejemplo, ahí viendo de tema, un poco estaba viendo la imagen de uno de estos son como mis referentes,
Está Steve Ferrera, que recomiendo que vean su Instagram porque están las imágenes de como todo el proceso de las ilustraciones de este libro, para lo cual hizo árboles gigantes, con texturas de esas así, esos árboles que se retuercen así, pero de preciosas, hizo escenografías, pero muy, muy grandes para capturar que de repente uno piensa, esa es una escenografía gigante para imprimir un libro que no, quizás no se va a ver tanto, pero no es así, sí se va a ver todo ese detalle que pusiste, va a quedar ahí. Entonces, y mucha gente le pregunta, el Steve Ferrera es una persona él se dice a sí mismo que es un designer, él es un toy designer, y tiene diseños, juguetes de diseño de autor, que son mitad resina, mitad vellón. Y es uno de los pocos exponentes que tienen esta mezcla tan rica. Entonces, que tienes como de resina, que son sus propios personajes, que suelen ser como duendecitos y cosas así, y tienen con ropa y tienen con mucha textura. Y la otra es Natasha Shulya, pero ella es increíble en vellón. Sus criaturas son totalmente únicas, todas son de la naturaleza y también recomiendo mucho porque lo buscas en Instagram y tiene imágenes que evocan y te dan ganas tú de hacer tus propias cosas. Cuando tú ves sus cosas, tú dices, se te parecieron 1000 ideas. Que eso es algo rico cuando tú tienes un referente, es que tú lo ves y inmediatamente quieres tú también crear. Se te parecen ideas. Y en cuanto a eso, porque hay una experiencia muy fuerte desde lo artesanal. ¿Es posible enseñar la ilustración volumétrica? Sí, se puede. Yo he dado clases a niños desde hace varios años atrás, donde hemos hecho, a veces, por lo general llevo yo un personaje hecho, así como hoy día vamos a hacer pingüinos, y les enseño la base de la construcción, y después armamos un pequeño escenario, y bueno, ponemos el pingüino que cada uno ha hecho, y les enseño, bueno, mira, este es un plano general, este es un plano medio, este es un primer plano, entonces, ¿cómo quieres abordar tu pingüino? ¿Qué es lo que tu pingüino me quiere contar? Y en general, los niños se entusiasman y les hacen accesorios, o gorritos, o guitarras, entonces, este pingüino es un vaquero porque tiene un gorrito de vaquero y un lazo, qué sé yo. Y se empiezan a entusiasmar y se van llenos de ideas y eso es fantástico. Y según eso es como ellos van a poner su pingüino en el plano y cómo van a tomar las fotos. Entonces, esto es algo que se puede enseñar, que tú puedes aprenderlo a cualquier edad. Y una de las cosas que más me gusta es que nosotros, nuestra primera motricidad es la motricidad manual. Nosotros partimos tomándole las manos a nuestros padres, partimos jugando con barro cuando somos niños, pero el lápiz es algo que aprendemos después, es posterior. Si tú vuelves a jugar con plasticina de nuevo, te vas a dar cuenta que la motricidad la tienes, porque fue lo primero que aprendiste. Es como cuando uno aprende a andar en bicicleta, que dicen que nunca se olvida. Bueno, esto es igual. Jugar con las manos, con greda, con plasticina, con vellón, con lo que tú quieras jugar, es algo que tienes ahí, que solo tienes que volver a despertar. Entonces lo puedes aprender a cualquier edad. Sí, por un lado, te entiendo que uno lo puede enseñar, pero por ejemplo, desde el punto de vista, si tú podrías ponerlo esto como un ramo en una universidad. Por ejemplo, si te hacen una pregunta así y tú dices, ¿qué parte sería como lo fundamental de enseñar algo así en la universidad? Porque, por ejemplo, hay muchas universidades que son desde es que no se me ocurre tampoco qué tipo de carrera podría querer aprender. Quizás la carrera de ilustración podría querer aprender como esa parte de, como no soy ilustradora, no sé qué tipo de ramos tienen, me imagino que sí deben tener ramos diferentes. De los electivos de ilustración, donde tomes los ramos como de nuevas técnicas, claro, podrías aprender ilustración en volumen. Claro, sí, creo que es algo que sí dentro de eso se podría enseñar también, pero también dentro del tema tendría que ser como es una mezcla de tantas cosas, desde crear dioramas, desde la fotografía, desde la iluminación, que es algo que no te enseñan en la mayoría de las carreras, entonces es algo, tendría que ser más que un electivo. Yo creo que da para mucho más que un electivo, no alcanzaría a abordar en 3 meses. Sí. O sea, demora mucho en aprender ciertas cosas. Sí, pues, la práctica y eso. Bueno, yo creo que deberíamos proponer esto como un ramo universitario. A mí me pasaba, por ejemplo, cuando he dado talleres, es muy divertido porque van los niñitos a hacer el taller y terminan los papás haciendo el taller. Una vez doy un taller muy bueno que es sobre crea tu propio gato, que tú llevas la foto de tu gato
y lo vamos a hacer en plasticina en el color que tenga tu gato. Entonces a veces van los niñitos a hacerlo y los papás dicen, oye, ¿yo puedo participar? Claro. Entonces se entusiasman con esto. Yo creo que hay un gusto por esta ilustración que va más allá del plano, que perfectamente sería un ramo, un optativo en la universidad. Ah, el libro que les quería mostrar, era el que me acabo de acordar, es, bueno, un autor fantástico que se llama Shaun Town, que es un autor muy conocido dentro del mundo de la ilustración infantil, y el libro del que hago referencia se llama Los huesos cantores. Si lo quieren buscar, no sé si puedo mostrarles mi teléfono así en la cámara. Bueno, ese es el libro, no sé si se alcanza a ver. Ese es el libro y él trabaja una técnica de escultura muy especial y él mismo hizo la fotografía. Entonces, si ustedes miran un poco en internet, las imágenes que hay son muy, muy ricas. Tenemos otra pregunta que me parece bien interesante y que también estaba dentro de la pauta. Francisco Trufelo pregunta, se ha hablado en general de literatura infantil usando este tipo de ilustración, pero ¿existe algún autor que utilice esto con relatos no necesariamente para este público? Yo creo que sí. Bueno, el libro que les mostraba, el de Town ocupa fragmentos de cuentos de los hermanos Grimm, que no son necesariamente para niños. O sea, si vamos al original de los Grimm, no eran para niños. No me ha tocado la suerte de ver un libro para adultos ilustrado con esta técnica en general, porque los libros para adultos casi no tienen imágenes. Creo que los libros para adultos que tienen imágenes a lo mejor son los libros de poesía, quizás ahí tú misma, Gladys, nos puedes contar un poco, a lo mejor los libros de haiku pueden tener un poco de ilustración, pero de adultos con ilustración muy poco. Claro, el tema es la cantidad de ilustraciones que uno mete adentro de un libro. Cuando tienes un libro infantil tienes la ventaja de que son cuentos más o menos cortos y puedes meter muchas imágenes, puedes meter muchas fotos, pero es verdad, en los libros para adultos generalmente no se ven con imágenes. Quizás los libros, bueno, sí, quizás los libros que utilicen esta técnica para adultos pueden ser, por ejemplo, los que trabajan con juguetes de colección, que es el área de Cecilia también. Me acuerdo también que hace unos 10 años estuvo muy de moda el colocar unas muñequitas con la cabeza muy grande. Claro, sí, con distintas vestimentas y con objetos de colección de adultos también. Y vi también por internet que se hacían relatos con ellas, ¿no? Como con cuentos de... Fotohistorias se llaman. Claro, con cuentos tradicionales. También los japoneses y los chinos tienen este tipo de libros ya para adultos, porque quizás ahí también hay una problemática con la diferenciación entre los libros para niños o niñas y para adultos, ¿no? Que ahí también hay una clasificación que es un poco compleja y que se ha teorizado bastante, y ya la literatura infantil tiene un espacio ganado tanto dentro de las aulas académicas, como ustedes decían, como dentro de las ferias del libro y otras instancias. Entonces, no necesariamente quizás un libro que está enfocado hacia un público infantil es solo para un niño, ¿no? Como el autor que tú acabas de mencionar también de Huesos Cantores, por ejemplo. Claro, lo que tiene el tema, por ejemplo, de las que tú decías, las fotografías, por ejemplo, de juguetes, que es algo que sí, está muy de moda. O sea, de hecho, acá le contaba a la Tamara del tema de los dioramas. Había un chico en internet que tenía una página muy popular en que sacaba... tenían tanto detalle, el diorama en sí, todo lo que él hacía tenía tanto detalle que después de como 2 años de publicar fotos fue contactado por grandes marcas para sacar fotos publicitarias. Y él lo hacía de hobby. Todo lo que fue la iluminación, todo lo fue aprendiendo, fotografía, lo fue aprendiendo on the go, como quien dice, y esto después se convirtió en su profesión. Ahora él se dedica solo a eso. Entonces, cuando uno empieza un poco en eso, en las muñecas, en las cosas, uno lo hace de hobby. Uno dice, ay, qué entretenido, le voy a sacar una foto a mi muñeca. Y eso se va poniendo como una cosa seria, sobre todo en el medio del juguete, que es tanto el fanatismo por tu juguete, que un poco va
como que vas creciendo en esa área y yo sí creo. Yo, por ejemplo, en mi ámbito saqué 2 compilaciones con fotos de los dioramas que hago y los vendí en ferias. De hecho, aquí tengo como un poco para que, les traje para que mostrarlos, que son así, que son con las fotos. Este, por ejemplo, es un diorama que hice para Navidad, con unos ratoncitos, y entonces después los meto en una compilación y las vendo en ferias. Y hay gente que le gusta el vellón y es entusiasta del vellón y dice, me encanta la foto. Y no tiene que ver con una historia. Solamente le gusta el vellón, le gusta la foto, le gusta la composición, lo compra. Entonces, creo que también da como un poco para eso el tema de las muñecas, del coleccionismo. Y el vellón también da para tener tu pequeña edición. Claro. Sí, donde yo también he visto gusto por esto es en el mundo de la gente que juega rol. Los roleros les gusta tener escenarios con miniaturas que les permitan evocar eso que están imaginando que están jugando. Hay roleros que se dedican a hacer fotografías de sus escenarios en miniatura, las suben a internet y otros roleros dicen, ¡ay, sí, qué lindo, quiero jugar con eso! Entonces, esto como de evocar algo que tienes, puede ser imaginario, real, o una historia, digamos, con cositas pequeñas, es algo que nos gusta, yo creo que de todas las edades, desde que jugamos con muñequitas de niños. Porque yo veo gente que juega rol que pinta miniaturas así, con un nivel de entrega, de detalle, y después, bueno, las fotografías de esas miniaturas también son una maravilla. Quiero continuar con las preguntas. ¿Cuál es la parte más difícil de este tipo de ilustración? Creo que el proceso es un proceso largo y creo que eso puede ser lo más difícil. Yo no puedo, si tú me dices, ilústrame, no sé, un paisaje con un cisne para mañana, no puedo. No puedo porque tengo que pensar en la escala, tengo que pensar en el fondo, tengo que pensar en el color, tengo que pensar en los materiales, tengo que hacer un storyboard, tengo que definir qué color tiene el storyboard, qué se ve y qué no se ve. Entonces, creo que lo más difícil es lo largo del proceso. Sí, en mi caso también, bueno, aparte del proceso, tuve que tomar como curso y tipo doméstica cuando empecé a sacar fotos, porque quería sacar, hay muchos cursos que son fotografía de producto, y yo tenía como más experiencia en fotografía de producto dentro de mi área, y después ya cuando quise sacar fotos así como con más luz cálida, con más esto, no tenía idea de iluminación. Entonces, es un poco lo que más me ha costado para sacar las fotos y es como tú sacas las fotos con tu celular, pero yo tengo una Sony Alpha súper antigua y cuando sacas la foto es lo que más me ha costado la fotografía, créeme, la fotografía y la iluminación es lo que más me ha costado. Todas las fotos salen azules, tengo que estar corrigiendo una hora de revelar fotos, así que no, eso es lo que más me fastidio. Me doy cuenta de que si tuviera una persona como contratar un fotógrafo, lo haría, porque hacer todo uno solo es muy difícil, es muy difícil. Y de hecho, tomé un curso de doméstica de stop motion y los chicos que daban el taller decían, nosotros tenemos una persona que se dedica solo a la iluminación. Sí, nosotros nos involucramos en esa parte porque es un cacho. Y como yo lo veía, yo decía, o sea, no era yo, no soy yo el problema. Es un tema que sacaste la foto, la revelaste y te quedó horrible porque la iluminación te dio sombras de todos lugares y no lo tomaste. Sí. Yo vengo del audiovisual, entonces en ese sentido no tengo ese problema porque en el audiovisual vemos todo eso de manera integral. Vemos guión, vemos fotografía, vemos dirección, vemos arte, vemos todo. Entonces me es más cercano porque yo ya tengo un poco de experiencia con el stop motion. Pero sí, el tema de la luz es un tema, sobre todo porque buscas una luz que ojalá sea expresiva, que te diga algo. Entonces no puede ser simplemente prender un par de focos y ya. Sí, eso sería como mi... Sí. Y en cuanto a eso, ¿cuán trabajosa o cuál es la postproducción digital que requiere este tipo de ilustración? Bueno, por ejemplo, las pelusas, las queridas y amigables pelusas que se pegan en todo. De repente tienes pelusas que se notan y las tenés que retocar, borrar en Photoshop.
O, por ejemplo, dice la Ceci, que la luz no te quedó correcta. O sea, tú la veías fantástico y te quedó, no sé, con cierto grado Kelvin, más azul, más amarilla, más verde, qué sé yo, y tenés que entrar a corregir. Eso más que nada la corrección en digital, porque tú lo que tratas en general con esto es, ojalá, tener la imagen hecha, directa. Y acá tengo una pregunta que ustedes me enviaron y que tiene como varios elementos técnicos, entonces de pronto también nos podrían como instruir en ciertos conceptos. Si pudiéramos armar el montaje, escenografía, personaje, todo en 3D y sacar un render, ¿sería también ilustración volumétrica? Entonces el 3D tendría más ventaja o sería algo que usarían. Y ahí sí nos pueden también explicar un poco los términos en esta área de trabajo, por favor. Esta pregunta, cuando hicimos el set de preguntas, lo conversé con mi hija que estudia animación digital. Y conversamos mucho rato cuál era la diferencia. Y me dijo, pero si yo esto lo hago en 3D. Eso mismo, lo hago en 3D y sería también ilustración volumétrica. Y yo le digo, ¿sabes qué? Pongámoslo de pregunta porque es un tema interesante. Es interesante porque ahora, por ejemplo, ella que está estudiando animación digital con el Maya y tienes tantas posibilidades de hacerlo. Y no que te vayas a demorar menos. Ojo. No, sí, te demoras lo mismo. Incluso quizás te demores más. Así que tienes que cruzar los dedos para que el render te salga y no se caiga Maya y no se te pegue el computador. Sí, es un tema de tiempo. Nosotros cuando lo conversamos, y lo voy a dar como un tema simpático, conversamos sobre el tema de la película de Lego. No sé si se dieron cuenta, en la película de Lego hay partículas de polvo, hay huellas digitales, están las huellas cuando tú mueves el muñequito porque te da ese feel, esa sensación de lo hecho a mano, de que alguien está moviendo los muñequitos. Y esa sensación, para mí, no es algo que puedas recrear del todo en algo 3D. Para mí. Okay. Hay algo que se llama el Uncanny Valley, que no sé si están familiarizados con este término, que es cuando tu ojo logra percibir que algo es 3D de algo real. El Uncanny Valley es sobre todo para los rostros. Cuando tú logras percibir en un videojuego que el personaje está esculpido en 3D, y es lo mismo porque el ojo humano puede percibir esas pequeñas imperfecciones que son lo más mínimo, que para mí, no sé si realmente, entiendo que quizás también podríamos darle el tema de ilustración volumétrica, pero para mí no sería lo mismo. O sea, ¿qué piensas tú? Hay algo de la artesanía, de lo... Porque, de hecho, lo mismo pasa con los artesanos. Tú puedes hacer muchas cosas de lana, de greda, en máquinas, ¿ya? Y sirven, pero hay algo de lo hecho a mano, hay algo del error humano, de la textura de lo hecho a mano que no lo puedes replicar. Y entre el 3D y los libros con ilustraciones en volumen, al menos a mí me pasa que me encantan estos libros con volumen y cuando voy a alguna feria me pongo a buscarlos. Entonces a veces encuentro algún que otro artista, como la de los ratoncitos, que lo hacen. Y tú reconoces al tiro, tú empiezas a mirar y dices, no, esto es 3D. No, esto es 3D. Y lo que más hay ahora, que trata de replicar esto, es esta ilustración como 3D, como en Maya, que es muy bonita, que tiene un sentido plástico, artístico, qué sé yo, pero no es de mi preferencia. Yo prefiero algo que de verdad me evoque una sensación plástica real, o sea, que si yo veo una tela, yo de verdad pueda pensar que es una tela, y no una tela hecha en digital. Y tengo otra pregunta que también nos podría ayudar a ir finalizando el conversatorio para luego darnos sus páginas web, redes sociales, próximos lanzamientos, que me parece muy importante y es cómo partieron cada una en la ilustración volumétrica. Yo estudié dirección audiovisual en la Católica. En mi proceso de estudio descubrí que me gustaba más trabajar con monitos que con actores. Así que me fui a estudiar stop motion afuera. Cuando volví del stop motion, llegué a Chile con mucha ilusión y descubrí que en Chile no había mercado para el stop motion. Eso fue hace varios años atrás. Ahora quizás hay, no sé.
y empecé a probar, dije, bueno, quiero contar historias y quiero poder contarlas yo sola. Y quiero poder contarlas de manera que lleguen al público. Entonces, podía ser un stop motion que es muy bonito, que se va a festivales, pero tu vecino, tu amigo no lo ve, porque se fue afuera, es muy bonito, está en un festival. Entonces, dije, no, quiero poder contar algo y tener un libro y contárselo a alguien y mostrárselo y decirle, mira, esto es así. Y ahí empecé a probar y empecé a armar y a mí me encantaban esos libros que habían en los años 80, 90, estos de editorial Forever Can, marcaron mi infancia y dije, bueno, si a mí me marcaron como niña, seguro que a un niño ahora lo vuelven a marcar y ya no hay libros como estos, porque toma mucho tiempo. Entonces, quiero que estos libros existan para que otros niños los disfruten como los disfruté yo. Y así empecé. Bueno, en mi caso, yo partí del mundo de los dioramas. Estaba en un grupo de coleccionismo. A mí me encanta, yo colecciono muchos juguetes. Y en este grupo de coleccionismo armábamos dioramas para llevarlos para poner juguetes encima y llevarlos a exponer a estos lugares que eran como que son organizados por una productora realmente y te lleva así como ya Star Wars, así, te hace un diorama, pero llevamos de todo, Mortal Kombat, hacíamos los medios producciones que eran dioramas con árboles así gigantes y yo partí de ahí y me encantan los juguetes y los dioramas y cuando tú haces un diorama y sacas una foto, estás contando una historia, pero estás contando de una escena de una película, de algo en lo que tú eras fanático. Totalmente diferente a la parte de los libros en los cuales tú estás contando el relato del libro. Estás creando un personaje de algo que leíste. Para mí es totalmente superior en esta parte porque tú estás leyendo el relato, te imaginas el personaje, lo creas, tienes una parte de creación muy, muy importante. El diorama igual le tengo mucho respeto porque tengo muchos amigos que se dedican profesionalmente al diorama. Así que para mí es total respeto. Muchos de ellos es lo que te contaba. O sea, de hecho, uno de ellos se llama Rebel Pelican, parece que se llama, que hace las fotografías de Star Wars y son increíbles. Si pudiera poner los links acá, porque no me acuerdo exactamente del link de su página, pero las fotografías tienen una postproducción que tú lo ves y son muy profesionales. Me gusta mucho todo el tema de las dioramas, así que yo partí un poco de ahí. Cecilia, Tamara, ¿nos podrían indicar cómo las personas que están escuchando, viendo la charla, pueden comprar sus libros, sus objetos, los juguetes, cómo pueden contactarlas también y qué actividades van a tener prontamente, como por ejemplo la presentación de este Kamichibar que mostraron al inicio? Bueno, nosotras estamos, no sé si se alcanza a ver de fondo, eso que hay de fondo es parte del Bumbuku Chagama. Este escenario que está aquí, muy bonito, miniatura, lo hizo la Cecilia, es parte de las imágenes del cuento. Bumbuku Chagama es un kamichibai, que es un cuento que les contaba, que es japonés. La preventa empieza el lunes y es un proyecto en el que trabajamos juntas con Cecilia. Yo pertenezco a una editorial que se llama Calcetines Animados. En la editorial hay varios libros míos con ilustración en plasticina. Pueden buscar Calcetines Animados en internet. Tiene un loguito muy gracioso de un libro con un calcetín encima. Y eso, si quieren pueden mirarlo por ahí, por Facebook, por Instagram. También nos pueden hacer preguntas. Yo en el YouTube de Calcetines Animados dejé unos tutoriales si quieren como probar esto de la ilustración en plasticina. Dejé unos tutoriales de algunos animalitos endémicos que pueden partir practicando para ver si les gusta esto de jugar con las manos y con la plasticina y sacar fotos. Eso más que nada. La Ceci tiene su página. Sí, mi página es Love Cats Collectibles, que es mi emprendimiento de juguetes de resina. Pero en mi Instagram también yo hago, bueno, no ahora por el COVID, pero normalmente hago talleres de vellón en el que enseño a hacer las criaturas, personajes y todo en vellón. Y también, pero más que nada mi página está enfocada a lo que son mis diseños de juguetes en resina. Y ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto, porque esto ya está listo, ya está en imprenta, así que está listo. Y ahora nosotros estamos trabajando en un proyecto que es una maravilla, que es un stop motion. Yo hace muchos años que... Sí, bueno, yo creo que sí, ¿eh? Bueno, estamos trabajando un stop motion que se llama A una ventana de ti, que es un proyecto, una serie de cortometrajes de dos personas que son pareja,
que no pueden verse por la pandemia. Y que inventan maneras de encontrarse sin estar juntas. O sea, inventan maneras desde las redes, desde lo que hay disponible para poder verse sin poder verse, digamos, sin encontrarse físicamente. Es un corto muy bonito, o sea, van a ser una serie de cortos, ahora estamos trabajando en la preproducción, la Ceci está trabajando en los personajes, la dirección de arte, ya la próxima semana vamos a empezar a hacer las pruebas de animación, cosa de empezar este mes, antes de que se acabe el mes, empezar a grabar el primer capítulo. Así que eso. Yo quiero agradecerles el haber estado en esta charla exponiendo su trabajo, porque a veces cuesta que otras formas u otros formatos se instalen en canales más públicos, ¿no? Sin que sean seminarios o quienes estén en academia, universidades, así que la gente que está interesada en esto pueden contactarla y desarrollar talleres, etcétera. Así que les agradezco mucho esta exposición. Y el próximo sábado vamos a estar con Bibliotank, hablando sobre libros para la bibliodiversidad, así que los dejamos invitados también. Les vuelvo a agradecer, Cecilia y Tamara, su presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, gracias a todos.